En este video se presenta el proyecto final de la materia de sistemas analógicos, que consiste en un circuito de adquisición de señales electrocardiomyográficas. El equipo está conformado por Lemus Pérez Kevin Aram, Toledo Rosado Alan, Techil González Julio César y Silva Jiménez Alejandro de Jesús. Y bueno, el propósito general de este proyecto fue implementar un sistema capaz de adquirir una señal electrocardiográfica utilizando etapas analógicas, principalmente electrodos, un amplificador de instrumentación AD620 y filtros para mejorar la señal. La señal de electrocardiograma es una señal de amplitud muy baja, normalmente en el orden de milivoltios, por lo que no se puede observar directamente de forma clara. Es por eso que se necesita una etapa de acondicionamiento. Primero se captan con electrodos, después se amplifica y finalmente se filtra para poder reducir el ruido. Un electrocardiograma, también conocido como ECG o EKG, es una prueba rápida, no invasiva e indolora, la cual registra la actividad eléctrica del corazón. Cada latido produce una señal eléctrica y esa señal se puede representar como una gráfica en el tiempo. En una señal de electrocardiograma ideal se puede identificar principalmente la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P se relaciona con la actividad de las aurículas. El complejo QRS es la parte más visible y representa la actividad de los ventrículos, y la onda T corresponde a la recuperación eléctrica ventricular. Para este proyecto se trabajó con una configuración de 3 derivaciones, usando 3 puntos de medición. En un electrocardiograma básico se puede colocar electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, o también en posiciones equivalentes sobre el tórax. La función de los electrodos es captar pequeñas diferencias de potencial generadas por la actividad eléctrica del corazón. Como estas señales son muy pequeñas, cualquier movimiento o mala conexión e interferencias pueden afectar esta medición. Por esto es importante tener un buen contacto con la piel y colocar correctamente los electrodos. El diagrama general del sistema se divide en 4 etapas principales. Primero está la de la adquisición de los electrodos que captan la señal bioeléctrica del cuerpo. Después está el amplificador de instrumentación, que en nuestro caso se utilizó la AD620. En esta etapa se amplifica la diferencia de voltaje entre las entradas. La tercera etapa es el filtro pasabajas activo de segundo orden, que ayuda a reducir ruido de alta frecuencia. Y finalmente está la visualización de la señal, donde podemos observar el resultado en un osciloscopio o en un sistema de adquisición utilizado posteriormente digitalizando la señal. La idea principal es que la señal de electrocardiograma es pequeña y ruidosa, y por eso se requiere amplificación y filtrado antes de analizarla. El componente principal de la etapa de amplificación fue el AD620, el cual es un circuito amplificador de instrumentación, lo que significa que está diseñado para amplificar señales diferenciales pequeñas. En este proyecto, el AD620 toma la diferencia de potencial captada por los electrodos y las amplifica, además de que ayuda a rechazar señales que aparecen de forma común en ambas entradas como parte del ruido eléctrico. La ganancia del AD620 se ajusta con una resistencia externa llamada RG, la cual su fórmula es G igual a 1 más 49.4 kΩ sobre RG. Eso significa que al cambiar el valor de RG podemos ajustar cuánto se amplifica la señal. Esta etapa es importante porque si la ganancia es muy baja no se distingue la señal, pero si es demasiado alta se puede saturar. Después de la amplificación de la señal todavía puede contener ruido, por eso se utilizaron etapas de filtrado. El filtrado tiene la función de reducir componentes no deseados sin deformar demasiado la señal ECG. En este proyecto se trabajó con un filtro pasabajas de segundo orden activo. Un filtro pasabajas permite conservar las frecuencias bajas, donde se encuentra la información útil del ECG, y atenúa frecuencias más altas como ruido eléctrico o interferencias provocadas por movimientos o componentes externos. La idea no es eliminar toda la señal, sino limpiarla lo suficiente para que se pueda reconocer la forma característica del ECG. En esta parte se muestra el montaje del circuito. El sistema, como se mencionó, fue armado en protoboard utilizando el AD620, resistencias, capacitores y electrodos, obviamente, que es importante mencionar que el montaje físico influye mucho en los resultados. Al trabajar con señales tan pequeñas, cualquier falso contacto de cable largo o mala referencia puede introducir ruido. Por eso se revisaron las conexiones, la alimentación del circuito y la posición de electrodos. También se cuidó que las tierras estuvieran bien conectadas y que las señales llegaran correctamente a cada etapa. Y bueno, en la imagen se observa
el circuito implementado físicamente. Esta fue la base para realizar obviamente nuestras mediciones con el osciloscopio. En los resultados obtenidos tratamos de identificar su forma característica del SG, que vendrían siendo la onda P, los complejos QRS y la onda T. Sin embargo, por todo el ruido, la fase más fácil de reconocer normalmente es los complejos QRS, porque pues presenta el pico de mayor amplitud, que es lo que logramos medir. Y en nuestras mediciones se observan variaciones periódicas relacionadas con la actividad cardíaca, aunque también se presentó, como se menciona, se presentó mucho ruido. Se colocaron capturas del osciloscopio. Se menciona obviamente que la señal obtenida no es ideal, pero sí permite analizar el comportamiento del sistema y compararlo con una señal esperada. Se puede apreciar que la diferencial del pico R de cada pulso es de 740 milisegundos, que concuerdan con lo que vendría siendo una persona adulta de 20 a 30 años, y estamos manejando una frecuencia de 1.35 Hz, que vendrían siendo el tiempo de latido del compañero. Durante las pruebas se detectó ruido en la señal. Al observar la frecuencia de la interferencia, se identificó que una parte importante provenía de la red eléctrica. Este tipo de ruido es común en sistemas SG porque el cuerpo, los cables y el circuito pueden comportarse como antenas y captar interferencias del ambiente. El ruido puede deberse a varios factores, como mala conexión de electrodos, cables largos, falta de blindaje, alimentación inestable o interferencia de la instalación eléctrica. Por eso, aunque el sistema logró captar una señal, fue necesario analizar el ruido y buscar maneras de reducirlo mediante filtrado, mejor conexión y una buena referencia. En esta diapositiva comparamos la señal esperada con la señal obtenida. La señal esperada tiene una forma más clara, se distinguen la onda P, el complejo QRS y la onda T. En la señal medida, la parte más reconocible es el intervalo relacionado con el complejo QRS, porque es el cambio más pronunciado. La comparación nos permite validar si el sistema está captando actividad similar a un SG real. Aunque la señal obtenida tiene ruido, el comportamiento observado nos indica que el circuito sí responde a señales bioeléctricas y que el acondicionamiento analógico cumple una función importante. Como conclusión, se implementó un sistema SG analógico utilizando el AD620 como etapa principal de amplificación. El proyecto permitió comprobar que una señal SG necesita acondicionamiento antes de poder visualizarse. La amplificación fue necesaria porque la señal es muy pequeña y el filtrado ayudó a reducir interferencias. También se comprobó que el ruido es uno de los principales problemas en sistemas biomédicos, especialmente cuando se trabaja en protoboard y con señales de baja amplitud. Finalmente, este proyecto demuestra la importancia del diseño analógico en aplicaciones biomédicas, ya que antes de digitalizar o analizar una señal, primero debe ser correctamente captada, amplificada y filtrada.